Hola a todos ustedes, queridos amigos de tutorá.tv. Me complace el día de hoy estar aquí con ustedes. Es un placer saludarles desde el Talmud Torah Monte Sinaí, completamente en vivo. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de recibir a una personalidad maravillosa verdaderamente. Es el rabino principal de la comunidad Monte Sinaí, el Jajam Abraham Tobal, que bueno, dicho sea de paso, créanme, lo admiro, no nada más por su sabiduría, su inteligencia en conocimientos de Torah y cultura general, sino principalmente por su calidad humana. Muchas gracias, Jajam Abraham, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, un gusto. Hasta me siento en casa. Así es. Bueno, Jajam, esto se llama 7x7. Vamos a realizarle el día de hoy con todo el público que nos acompaña aquí en el Talmud Torah Monte Sinaí. Vamos a realizarle 7 preguntas y usted va a tener tiempo límite por cada una, 7 minutos para contestarnos. ¿Estamos listos para empezar? Nada más una aclaración antes de comenzar, que quede muy claro al público que obviamente en 7 minutos, si es una pregunta polémica, difícil, no voy a agotar la respuesta, voy a dar una idea y tal vez algunos de ustedes no queden totalmente satisfechos porque podría ser que habría mucho más argumentos para exponer. Pero entiendan que con esta limitación de 7 minutos voy a dar simplemente una idea para que tengan la idea básica de la respuesta. Y obviamente para todos aquellos que queden con alguna duda podrán pasar al final de la actividad con el Jajam para que Bezrat Hashem todavía disciernan sobre el tema. Tenemos la primera pregunta, Jajam, y quiero que nos diga un poquito. Existen mitos y realidades sobre el tema de Rosh Hashanah. Estamos a unos días del día del juicio, uno de los días más importantes en el judaísmo, y la verdad que hay muchas tradiciones, usos y costumbres. Queremos que nos diga qué son verdad, qué son mitos, qué son supersticiones. Empezando, por ejemplo, con el tema de la jalá redonda. ¿No? Muchas casas judías acostumbran a traer específicamente la jalá redonda en el día de Rosh Hashanah. También, por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes público, el comprar cuchillo. Déjenme le digo, Jajam, el año pasado, víspera de Rosh Hashanah, fui a Superama por un encargo de mi esposa y me dijo mi esposa, oye, pues un cuchillo porque dicen que segula. Dije, bueno, si quieres te lo compro. Fui, pregunté por cuchillos, agotados completamente, no habían cuchillos. Me dice, toda su comunidad se llevaron los cuchillos para el día de Rosh Hashanah. El hecho de vestir de blanco y sobre todo, principalmente la pregunta que le quiero hacer en este tema es el hecho de las palabras o el juego de palabras con el tema de las comidas, que dicen que no puedes comer nuez, que dicen que no puedes comer betabel porque significa X o Y, que no puedes comer plátano. ¿Es esto real? Explíquenos. Bueno, ahora sí. Buenas noches. Voy a comenzar con esta pregunta que creo que es muy importante, pero creo que esta pregunta no se limita solamente a lo que acabas de exponer, a esos detalles, sino es una pregunta muy en general que tenemos en fiestas, en diferentes ocasiones, en bodas, los no lo quieren, lutos, y demás, varias costumbres, simbolismos que yo observo que a veces se le da excesiva importancia o algo que está fuera de lugar, o en determinados casos, así literalmente, se llega a extremos de la prohibición de idolatría. A veces uno le da un poder a algo en particular, y eso que me decías de los cuchillos, como recomendación, no lo recomiendo mucho, se llegan a enojar en la mesa y alguien agarra el cuchillo, digo, eso ya se pone peligroso. No, pero en serio, hay veces vemos muchas cosas como algo mágico, que si pongo esto o hago esto, ya se me va a resolver o me va a ir bien. Y voy a comenzar con lo más evidente de Rosh Hashanah. Antes de responder sus preguntas, lo que hacemos es el Seder de Rosh Hashanah. Comemos manzana con miel, comemos acelga, comemos granada, etc. Y en cada cosa que comemos decimos algo y pedimos una petición especial. Deseamos que el próximo año, Dios mediante, nos sea dulce como la miel. Bueno, qué bonito. Yo el año pasado dije eso, que sea dulce como la miel. Les tengo que confesar, no todo el año fue totalmente dulce, pero hice lo que tenía que hacer, ya dije eso. Todos entendemos que no es suficiente. Pedimos también que se quiten todos los enemigos y lamentablemente hubo muchos actos de terrorismo y muchas otras cosas, y no forzosamente. ¿Cuál es la idea de decir eso? Obviamente, lo tenemos que tomar tal como es. No es magia, no es
un decir hocus pocus, digo esto y ya. Es simplemente en un día tan importante como Rosh Hashanah, que comienza el año, como se lo llama, la cabeza del año. La cabeza, como el cuerpo va tras la cabeza, el año también va tras el principio. Y como lo decía el otro día, son los cimientos. Cuando en un día como ese le pedimos a Dios de todo corazón, nos inspiramos y realmente queremos atraer lo positivo, queremos tener un año dulce, pero vamos a actuar para eso. Vamos a poner las condiciones, vamos a buscar la paz, la armonía para traer la dulzura. Pero cuando lo pedimos, sintiéndolo más, estoy tocando la manzana con miel, sintiendo el sabor, participando todos los sentidos. Y ahí estoy pidiendo de veras de corazón, quiero tener un año dulce como la miel. Entonces eso lo hace más real. Es decir, como en la educación, ¿no? La educación interactiva de los niños, que un niño juegue con algo que lo está viendo y tocando, le queda mucho más. Es exactamente eso. No es. Entonces se tomaron unos simbolismos, como por el hecho que ciertas palabras coinciden con ciertas comidas, o la dulzura, un ejemplo de la miel, o la granada que tiene muchos granos y pedimos que nuestros méritos sean muchísimos como los granos de la granada, etc. Todo eso nos hace sentir más lo que estamos pidiendo. Es todo, no hay magia en eso. Eso un ejemplo, voy a tomar como la nuez. La nuez, alguien lo escribe y dice que no se debe comer nuez porque nuez suma egos, suma 17, y la palabra het, que es pecado, suma 17. Pero yo no creo que nadie lo come pensando que suma 17. Yo lo que recomendaría que en particular comamos la nuez y pensemos en la palabra tov, que suma 17 también. También wow. La palabra nuez, que es el suma como tov. Entonces, si uno piensa, come la nuez y piensa que me traiga algo bueno, está bien, lo está asociando con eso. O sea, depende de la intención de uno. Exactamente, no es magia, no es algo malo comer nuez para nada. Y obviamente que betabel, algunos dicen porque suena como las palabras en hebreo, betabel, la casa de luto, también cómanselo como lo dicen en Argentina, remolacha. No pensando en betabel. No pienses que se llama betabel. No hay prohibición de comer esas cosas, obviamente. Es simplemente, si uno le da un sentido, cuando le da el sentido positivo, se convierte en algo positivo. Si le da el sentido negativo, es la inspiración de uno. Entonces, eso se aplica, quiero que quede muy claro, en todo. Hay que cuidarse muchísimo de evitar sugestión y superstición. Lo dije cantidades de veces y lo reitero porque veo que a veces tomamos la forma, tomamos la costumbre, la tradición seca sin entender y nos abocamos a eso, y la Torah rechaza. Nuestra conexión es directa con Dios. Directamente es pedirle de corazón a Dios. No hay intermediarios, por eso la Torah prohíbe las supersticiones, porque si yo creo que eso me trajo mala suerte o buena suerte, es darle un poder a otra cosa fuera de Dios. Y nada lo hace. Sí hay muchas cosas, muchos simbolismos, incluso el shofar, que es una mitzvah tan importante de la Torah, también es el mensaje, es la reflexión, es conectarnos con Dios, no es también mágicamente oír el shofar y con eso termine. Y eso del cuchillo, sí hay un concepto cabalístico que rechazar los mazikim, sí, todas esas cosas están escritas, pero volvemos a lo mismo. No basar nuestra confianza en eso. No es simplemente agarrar el cuchillo, traerlo ya con eso rechacé todo. Digo, si uno le da el sentido y lo entiende profundamente. Y la jalá redonda, por ejemplo. Y la jalá redonda también es un simbolismo. Empezamos un nuevo ciclo, regresamos un nuevo año, nos inspiramos, nos renovamos. Y lo mismo, como son los recordatorios, la manzana con miel y todo lo demás, tenemos un recuerdo. No es obligación de comer jalá redonda, pero tiene un simbolismo, nada más. Es decir, no tiene más efecto que simplemente un simbolismo, y si no se entiende el simbolismo, es malo hacerlo. Ya no tiene sentido hacerlo. O sea, y si uno simplemente dice, esto me trae buena suerte, como se acostumbra a decir, lo pongo en la mesa, me trajo buena suerte. No existe eso. La buena suerte la traemos nosotros con nuestras acciones, Dios nos las manda con pedirle a Dios de corazón. Entonces, ese es el sentido, y hay que entender todo lo que se hace en esa noche, darle el sentido verdadero, inspirarnos y nosotros poner de nuestra parte para hacer muchas mitzvot, como Granada, que sean muchísimos méritos.
Okay. Muchas gracias, Jajam, por su respuesta. Fuerte el aplauso. Y bueno, vámonos a la segunda pregunta, queridos amigos de Tutorah.tv y querida audiencia aquí en vivo en el Talmud Torah Monte Sinaí. No sé si ustedes se enteraron, damas y caballeros, pero yo sí. El Jajam Abraham Tobal estuvo hace unos meses, nada más y nada menos, con Adela Micha, salió en la entrevista con Adela. Y en aquel entonces, Jajam, usted hablaba sobre el concepto de la mujer en el judaísmo. Obviamente fueron palabras elocuentes las que escuchamos ahí, cómo es la línea de la Torah según este tema de la mujer en el judaísmo, pero a mí me gustaría preguntarle, ya la verdad aquí entre nos, casi nadie nos está escuchando, ¿no? A fin de cuentas, la mujer, por ejemplo, llevándolo al tema de Rosh Hashanah, de este día tan importante, aparentemente sí como que está excluida un poco, Jajam, porque no tiene obligación de rezar, y no sé si saben ustedes, damas, pero ni siquiera tienen obligación de escuchar el shofar. Gracias a Dios hacen lo posible por ir a escucharlo y van y están ahí, pero obligadas no están. Y se sienten como que están relegadas un poco el hecho de que ustedes hagan de comer, que la mesa esté preciosa, que esté llena siempre de verajá, pero a fin de cuentas no tienen tanta injerencia como lo tienen los hombres en este día tan importante. ¿Es verdad o no, ya la verdad, que la Torah es un poco machista o completamente machista, Jajam? Perdón que sea tan directo, ¿no? Pero pues de eso se trata. Bueno, si lo vemos superficialmente, sí, podría dar esa impresión. Un ejemplo lo que acabo de decir, quién es el Hazán, quién es lleva el rezo en Rosh Hashanah y Kippur, quién toca el shofar, las obligaciones, etcétera, etcétera. Y muchas cosas más, obviamente, fuera de Rosh Hashanah, ponernos el tefilim y selijot, toda la práctica, el protagonismo de la práctica de los preceptos, prácticamente vemos que está en manos de los hombres. Y eso da esa impresión de que la mujer estaría un poquito marginada. Pero hay que entenderlo mucho más profundamente, la verdad como es. No solamente que no es cierto, ya que mencionaste en la entrevista, lo mencioné ahí en muchas ocasiones, sino que es lo contrario. Está considerada la mujer realmente, no lo digo para que se sientan bien aquí las mujeres, sino porque esa es la verdad. No es choro. Está considerada la mujer, fue la creación superior que Dios creó, la más espiritual, y lo vemos en su naturaleza. La mujer es más sensible, más sentimental, y tiene ciertas funciones. Tampoco confundamos el concepto actual de feminismo, que la mujer quiera comportarse como el hombre o emularlo. Eso es un error absoluto, porque la mujer tiene que ser femenina y tiene que ser ella. Y como es ella, está en un nivel muy elevado, y por el hecho que los preceptos de la Torah, justamente relacionado con lo que acabo de decir en la otra pregunta, ¿no? De darle el sentido verdadero a las cosas. Los preceptos de la Torah tienen un objetivo para conectarnos con Dios, para ser mejores personas, para elevarnos como seres humanos. Y voy a tomar el ejemplo de tu pregunta. Del shofar. Efectivamente, la mujer no está obligada a oír el shofar. Es bueno hacerlo si tiene la oportunidad, no tiene que abandonar a sus hijos, obviamente, tiene una prioridad, pero procura oírlo, pero no tiene obligación. Si no lo oyó, no violó nada y no pasó nada. ¿Por qué? El shofar tiene una esencia, un mensaje. Justamente está hecho sin palabras. Es un sonido, porque lo que Dios quiere es que nos conectemos de lo más profundo del corazón, con sinceridad. Con palabras hay mucha hipocresía. Muchas veces decimos cosas que ni pensamos cumplir. Lo que expresa el shofar, incluso ese sonido como de llanto, expresa realmente los sentimientos profundos. La mujer eso lo puede lograr sin necesidad del sonido del shofar. Eso le sale de forma mucho más natural. Y así también el rezo. Lo digo justamente ahorita que llega Kippur, que muchas veces hay personas que llegan puntuales al principio del rezo, comienzan con la primera página, un libro así de grueso, tal vez son 600 páginas, y terminan el día de Kippur con la última. No se brincaron ni una palabra. Y puedo asegurarles que no rezaron nada en todo el día. Órale. Simplemente leer un texto sin no le agregar un sentimiento, sin entenderlo, nada más por cumplir leer ese texto, no se considera rezo. Y puede llegar una mujer, está en su casa atendiendo a su hijo, se detiene un momento y entiende la importancia del día, y con su
superioridad, con su sensibilidad, se conecta y expresa algo de lo más profundo de su corazón en español con sus palabras y cumplió realmente el concepto del rezo. Se comprometió a superarse y demás. Esa es la razón, la mujer está libre en muchos preceptos porque no necesita las formas, los recolectores como el hombre. Justamente mencionaba que está mostrado en la Torá que fue la última creación, demostrando que fue la creación más espiritual, mineral, vegetal, animal, hombre y después mujer. Aunque hay quien lo interpreta diferente, que por qué Dios creó primero al hombre, después a la mujer, pues no quería que nadie le diga cómo tiene que hacer el hombre, si la creaba primero la mujer. No, de todos modos, en serio, sí fue creada última como la creación superior de todas las creaciones. Y tengamos muy claro, el hecho de que la mujer no participa no es porque está marginada, sino porque realmente no necesita esos preceptos. Y cada uno tiene una función. Van a decir que en la Torá también, no nada más en la sociedad, en la Torá casi no se menciona mujeres. Sí hay 7 profetas, 7 mujeres profetas y otras más que se mencionan. Les voy a decir una diferencia. Efectivamente se mencionan mucho más los hombres, pero los hombres se mencionan buenos, tzadikim y reshaim, y también malvados. Vean todos los nombres de mujeres que se mencionan en la Torá, no hay una sola de una mujer no correcta, no buena. Es el nivel. Tiene esa parte. Cuando ya las mencionó, son las mujeres de más alto nivel. Eso lo dijo al margen. Eso se aplica en todo. No sentirse menos por eso, sino al contrario. Tenemos que aprender de la forma de conectarnos, porque nos cuesta mucho a los hombres entrar en lo profundo, en el sentimiento y en el sentido de cada precepto. Ahora, Jajam, perdón que lo interrumpa, pero la respuesta hasta este momento increíble, pero muchas mujeres se preguntan por qué Shelo Asan Isha también. O sea, sí es verdad lo que está diciendo, y entonces, ¿por qué nosotros los hombres bendecimos? Bendito Dios que no me hiciste mujer. Le voy a decir muy rápido porque es un tema. Esta pregunta, como muchas otras frases del Talmud, un ejemplo, algunos que dicen que Datan Nashim Kalot son más ligeras su pensamiento y otras cosas, no es el momento en un minuto que falta explicarlo profundamente, pero tenemos que entender una regla nada más sobre eso. Todas esas frases hay que entender el contexto, la época, quién lo dijo y por qué, en qué, para entenderlo correctamente, porque si no se desvía totalmente de entendimiento. Un ejemplo, eso ya no tiene nada que ver con superioridad o inferioridad, está hablando las obligaciones que tiene uno de preceptos, que el hombre tiene más y la mujer tiene menos, y al hombre no le alcanzaría si tendría nada más de las mujeres. Por decir, eso de la mujer, Calot dice en otro lugar, Binah y Eterá, se le dio un entendimiento superior a la mujer, entonces más ligero, que entra con el sentimiento, pero no tiene que ver de no inteligencia. Son como ejemplos, ¿no? Les doy una recomendación, no tomen todos esos conceptos también a la ligera, hay que profundizar y entender, pero les garantizo que la visión de la Torah, si podría quedarme toda la noche para explicarlo y traer las pruebas, es absolutamente en pro de la mujer. Bueno, no puede empezar a explicar. Ok, vamos 2 de 7. Vámonos con la tercera pregunta, Jajam. Rosh Hashanah es el día del juicio. Y lo que sabemos nosotros, lo que nos han enseñado y lo que los conferencistas así muy buenos como un servidor dicen cada vez es de que depende de este día todo tu año, ¿no? O sea, la vida y lo contrario. Y después dicen que yo soy el argentino. Me encanta. Ok. La vida y lo contrario se decía en Rosh Hashanah, la salud y lo contrario, la parnasá, absolutamente todo está escrito aparentemente en el día de Rosh Hashanah y obviamente se sella en el día de Kippur y aparentemente no hay vuelta atrás. ¿Dónde está entonces el destino, por ejemplo, del ser humano? Y si existe también el concepto de la buena suerte en el judaísmo, porque por un lado nos dicen, no, Israel emala minamazdal, el pueblo de Israel está encima del concepto de la suerte, pero por otro lado te dicen, mira, el mes de Adar tiene una energía muy positiva, aprovéchala, haz cosas propositivas, el mes de Aguas, cuídate porque pues no tiene muy buena energía. Entonces, si le entramos al cuento de la suerte o no le entramos, ¿dónde queda el destino? ¿Y qué onda con el juicio de Rosh Hashanah? ¿Es algo que es imborrable, que no hay marcha atrás?
¿O qué nos puede explicar de esto? Bueno, eso es una muy interesante y muy importante pregunta. De hecho, hay mucha polémica sobre esta pregunta en particular, muchas opiniones, cuánta suerte hay, los astros, cuánto influyen, eso que dijo Israel Lemala Minamazal, que estamos sobre la suerte, hasta qué grado, si absolutamente o no. Y no voy a entrar, obviamente, con esta limitación de tiempo en decir ciertas opiniones, pero lo que puedo decir, la opinión prácticamente de la mayoría, sí existe el destino, sí existe la suerte, dice lo marcada por los astros, que uno nace con cierto destino. De hecho, hace 2 años di una plática ahí sí largas, completa sobre este tema. Astrología. Sin embargo, hay 2 cosas que tenemos que tener muy claras. La primera, todo esto, lo que existe la suerte, son en cosas que no dependen de nuestro libre albedrío o que no se pueden calificar como bueno o malo. Todo lo que es actuar bien o actuar mal, eso no entra en lo más mínimo en el destino, en la suerte. Depende al 100% de la persona. Dios nos da la libertad que decidamos cómo vamos a actuar, si bien o mal. Lo que entraría al destino son cosas que van más allá de nuestro alcance. De hecho, dice en el Talmud, dice, Bene Haye Umezoné, que significa hijos, tener hijos, la vida, cuánto uno va a vivir, y el sustento, si va a ser pobre, rico, cuánto va a ganar, dice, Bemazdalat Aliamilta. Dice, eso depende de la suerte, del destino. Entonces, hago una pregunta muy evidente. ¿Qué decimos en Rosh Hashanah y repetimos tantas veces? Haim Tovim, danos buena vida, Besefer Haim, Berajá Shalom. ¿Para qué estamos pidiendo? Si dice en el Talmud que eso depende del destino, entonces no molestarse en pedir. La respuesta es que está escrito, esas 3 cosas sí depende del destino y se requiere un esfuerzo mucho más grande que otras para cambiarlo. Sí se puede cambiar, pero no tan sencillamente. Por eso repetimos tantas veces y pedimos que hacemos un esfuerzo. Por eso pedimos en la influencia de este día Rosh Hashanah y Kippur, que con del sonido del shofar, y por eso está escrito Teshuvah, Tefilat, Tzedakah, Ma'avirim et Roa Gezerah. Puede ser que una persona se le destinó, no sabemos por qué Dios marca los destinos, que ya estaba escrito en las estrellas, en el destino, que Dios no lo quiera, ese año ya se acabó la cuenta regresiva. Ya ven que no se detiene ni un segundito, pasa segundo tras segundo. Así le toca a la persona, así es la vida, se acaba esa cuenta. Pero muchas veces por eso dicen Teshuvah, Tefilat, Tzedakah, el arrepentirse, el pedir perdón, el pedir a Dios de corazón y dar una tzedakah que a veces salva de la muerte, pueden quitar el decreto, aunque es un decreto y dice la Gemara que depende del destino solamente, pero lo podemos llegar a cambiar con más esfuerzo. Por eso hacemos un esfuerzo particular y buscamos méritos en esos días, en los 10 días de reflexión, pero sí podemos cambiar todo, de hecho. Solamente cosas que no van más allá de la persona, me refiero, hay, no sé, destinos del mundo, que tiene que pasar algo, cuando va a llegar el Mashiach, también eso se puede cambiar, se puede adelantar, pero me refiero, hay un programa de la misión del mundo y de la persona en particular. Es decir, cuando es algo negativo, cambiarlo para bien, cada cosa es con diferentes esfuerzos, pero se puede llegar a cambiar. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro, que eso no significa decir, bueno, si todo igual está destinado, no depende de mí, de lo que yo haga, igual es lo que Dios quiera que haga. No es cierto. O si no, no tendría sentido la vida. Claramente dice en la Torá, fíjate que puse ante ti lo bueno, lo malo, la vida y la muerte, tú escoge en todo lo que puede ser calificado como bueno o malo. Lo que es fuerza mayor, y aunque querramos, no lo podemos escoger. Llegó un huracán y provocó un daño o que le haga daño a otro, pues, tampoco un juez no va a condenar a una persona por una acción así que es fuerza mayor, porque no dependió de él, ni tampoco Dios nos va a reclamar. Pero lo que es bueno o malo, por eso no es simplemente, ahí sí, cuando le pedimos a Dios que queremos ser mejores personas,
¿qué le pedimos? Ayúdanos a ser mejores personas. No que nos haga. No que nos haga. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Así dice el pasuk, Shuba elai ve'ashuba alechem. Ustedes regresen a mí, acérquense y yo me voy a acercar también, los voy a ayudar. Por eso es famoso las iniciales de este mes, Elul, Ani le dodi vedodili. Yo me acerco, doy el primer paso a mi querido a Dios, Dios me va a responder inmediatamente, pero aunque haga un pequeño esfuerzo, no necesitamos mucho, y eso sí entra en nuestro libre albedrío. No puedo decir tampoco que es el destino, que sí es cierto, nací con ciertas características. Dios dice, puedo decir, soy flojo, soy, no sé, reactivo, y si así nací en Marte o X que me dio ciertas características, sí es cierto. Pero con esas características puedes actuar bien o mal. Dios te va a probar de lo que eres tú, igual puedes esforzarte y cambiar y controlar y superarte. No sabemos cuánto tiempo nos queda para esta pregunta, pero cambiarle el destino de bien para mal también existe, porque hasta ahora habló de mal para bien. De mal para bien, sí. Sí existe también, lamentablemente, hay veces de bien para mal, ciertas circunstancias y acciones que pueden llegar a provocar ese cambio. Pero vuelvo a repetir, es más difícil siempre. Cuando ya está destinado, hay que hacer un esfuerzo más grande para los dos lados. Por eso, en Rosh Hashanah hacemos tanto esfuerzo y pedimos tantas veces vida, como dije antes, porque es lo más preciado que tenemos, la salud y la vida, y eso depende del destino. Entonces ahí tenemos que hacer mucha fuerza para cambiar eso. Entonces, y el destino inicial depende de Dios. ¿Perdón? El destino inicial depende de Hashem. Sí, Él lo decide. decide. No sabemos por qué. Ahora, quiero que no se confundan además algo muy importante. No creer tampoco que las estrellas deciden. Las estrellas es el conducto. Siempre lo digo como uno le pega con un palo a un perro y el perro muerde el palo. Está equivocado, ¿no? El que le pegó fue la persona. También vemos que viene la influencia de las estrellas, pero Dios maneja todo eso. Entonces, si vienen a través por conducto de ellas... ¿No escuchamos qué? Tiempo, okay. ¿No están gritando? ¿Griten cómo? Ah, sí. Tercera pregunta, Jajam. No. Okay. Tercera pregunta la terminamos. Fuerte el aplauso. Vámonos así de cómodos a la cuarta, porque esta me encanta. Y creo que se van a sentir, damas y caballeros, querido público, se van a sentir identificados. Porque al final, Jajam, no sé si usted sabe, pero muchas veces, como bueno, usted bien dijo al principio de esta plática, que en ocasiones no nos va siempre bien. Aunque comamos manzana con miel y azúcar juntos, pues al final tenemos nuestros baches y hay gente que nace con estrella y hay gente que nace estrellado, literal. Entonces, muchas veces son como una cadena, una seguidilla de, no sé si malas noticias o de sucesos negativos, etc. Y normalmente, o muchas veces, acudimos a rabinos X, ¿no? Que te dicen, ¿sabes qué? Te está yendo así por tu mezuzá, está mal, ya la vi, o está mal puesta, o está mal adentro, cámbiala y vas a ver que es otra vida, papá. O, si no tienes Shalom Bay, por ejemplo, se están bronqueando, se están matando entre la pareja, y hay rabinos que te dicen, a ver, échame tu ketubá. Llegas con la ketubá y trae una letrita de más o de menos, o hay algún error, y te dicen, pues ahí está el error. Tantos años estás viviendo matado, ¿por qué? Por el error que está en la ketubá. Cámbiale y ya está. O a veces nos aumentan, nos quitan un nombre para cambiar esa parte de ser estrellado a convertirnos en una estrella. ¿Usted recomienda, Jajam? Y a mi pregunta expresa, ¿recomienda ir con este tipo de Jajamim y hacer este estilo de cosas o no recomienda hacerlo? La verdad, porque no nada más es eso, muchas veces ese tipo de Jajamim a lo mejor hasta te dicen el futuro, mira, te va a pasar esto, y te dicen el pasado, te ha pasado esto porque haces aquello. ¿Recomienda citarnos con esos Jajamim o no lo recomienda hacer? Ok. Absolutamente no, pero voy a explicar un poquito. Órale. Y le duela a quien le duela, ¿no? Para que no pasen los 7 minutos, así que me aseguro. Les voy a decir, tiene que ver esto con lo que decíamos al principio, y lo mismo, es el buscar a veces la magia, lo fácil. Ojalá yo quisiera contratarlos, con todo respeto, sin hablar de nadie en particular, ni asocien con nadie, estamos hablando del concepto. Quisiera contratar a esos rabinos que me resuelvan tantos problemas, atiendo tantas parejas con problemas de Shalom Bayit, estaría increíble esa solución que
cambien la ketubá y ya se resuelva todo, sin que le echen ganas. La única segulá que yo conozco para Shalom Bayit es tolerancia, respeto, ceder, pero no mágicamente que se cambie un nombre. Y además, que me tocó los casos de atender eso cuando les dijeron, y esas ketubot que llegué a ver que les decían que están mal, que no estaban mal, no conocían las reglas, con todo respeto, pero así es. Y es una pena porque es un abuso, de veras. Y todos nos gusta resolver las cosas fáciles, entonces uno se aferra. Sí es bueno pedir una bendición a una persona que tiene un nivel espiritual elevado, ¿sí? No es mágico tampoco. Dice, hay una regla que dice que Tzadik Gozer, HaKadosh Baruj Hu Mekayem, que el justo cuando pide algo Dios se lo cumple porque siempre Dios paga con la misma moneda. Le diría lo siguiente, como por el hecho que lo que yo pedí tú cumpliste, entonces ahorita lo que tú pides yo voy a cumplir. Pero eso es primero un verdadero justo y no absolutamente, no siempre hay destino como dijimos, hay cosas que deben ser, pero ok, pedir un consejo, pedir una bendición es muy correcto, pero más que eso, entrar en las magias, obviamente es sabido, no siempre cuando hay cualquier problema cambio las mezuzot y ya se resuelve todo. Ojalá me llaman a cambiar las mezuzot. Sí es importante que estén las mezuzot correctas, que Sherot, pero en eso mismo, así como hablamos de los rabinos, en la misma mezuzot hay una confusión. La gente cree que la pongo, es un amuleto que me cuida. Entonces, si el amuleto se dañó, ya no me va a proteger. No es un amuleto la mezuzot. La mezuzot es un recordatorio Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que tenemos un Dios único, que confiamos en Él. Entro a mi casa, como lo dice en el mismo Shema. Lo tienes que tener en tu corazón estos preceptos, estos principios. Y lo pondrás en las entradas para tenerlo presente. Es eso, le doy lugar a Dios, entonces Dios me cuida y me conecto con Él, pero no mágicamente. Si uno la tiene mal, está recomendado cada 3 años y medio revisarlas porque es muy importante tenerlas bien, pero no en el enfoque que esto me resuelve todos los problemas, como a veces se toma a la ligera, ni tampoco ir indagando. Es que en el tiempo tan pequeño recién estaba buscando lo que dice el Maimónides, ni tampoco ir indagando del futuro. No importa si lo ve o no lo ve, o se manipula o no manipula, que hoy en día es muy difícil encontrar de verdad. Dice, hay muchísimos charlatanes que uno se impresiona porque le dijo algo que dedujo y lo que sea, y sabe, pero sí algo existe. Cierto. ¿Sí existe? Sí existen jajamim que pueden ver un poco más allá. Existe, pero eso difícil encontrarlos y saber. No significa que deban decirlo, claro, porque no se debe hablar del futuro. Dice... estoy viendo el Maimónides, Leyes de Avodat Kohanim, Perek 11, dice hasta más debe decir, algo que no les va a gustar, tal vez lo que dice Maimónides. Dice, aquella persona que pone un ejemplo, un Sefer Torah o Tefilim, o un libro sobre el pequeño para que duerma, dice, לא די להם שהם בכלל מנחשים וחוברים, אלא שהם בכלל כופרים באתר שנושאים דברי תורה רפואת גוף ואינו אלא רפואת נפשות. Si uno lo dice en términos fuertes, están haciendo de la Torah como una medicina, como algo mágico para curar, y la Torah es algo espiritual para nuestra superación, así lo dice el Maimónides, se lo estoy leyendo textualmente. Dice, no es, vuelvo a repetir, sé que está muy arraigada esas cosas, mejor lo que Dios quiere de nosotros podemos leer un capítulo de Teilín para pedir, pero no leer nada más el capítulo sin ningún sentimiento, es conectarnos con Él. Son las relaciones de padres a hijos, sentir que realmente dependo de Él y le pido de todo corazón y Dios me va a responder. No basarse, por eso dice en la Gemara, en la Torah, lo tenahashu velo teonenu. Dice, nada de decir eso me trae buena suerte, si la cartera o la bolsa se me cayó, entonces hoy voy a perder y no voy a salir, y todo eso, todo ese tipo de cosas es creer o decir martes 13 o viernes 13 es mala suerte, no lo voy a hacer. Esas cosas está comparado como hasta idolatría. Mejor le pido al dueño que manda todo y dependo de él. Aunque estén esas ideas arraigadas, ya es hora de quitarlas, de hacer las cosas con el sentido verdadero. Lamentablemente está de moda que llega cualquiera pseudo cabalistas y bueno, a veces hasta no quiero hablar ya más.
hasta sacan el dinero a la gente o abusan de la inocencia y dicen cosas. También tenemos que estar conscientes de nuestra responsabilidad, porque a veces es muy fácil decir, él me dijo o yo hice. Conozco casos que preguntaron, una pareja se iba a casar y no calculó, vio los nombres y dice, no se pueden casar. Pero uno tiene un poco de criterio. Dios nos pide que nosotros usemos la razón y hagamos las cosas con sentido. Es obvio que no por el nombre suma diferentes, entonces no se pueden casar. No hay eso. Entonces también hay veces, como pasó con el comunismo, cuando la Unión Soviética, cuando cambió dejó el comunismo, mucha gente quería regresar a eso. ¿Por qué? Porque están acostumbradas que nos digan qué tenemos que hacer. Ya acostumbrados. Puede ser más cómodo que alguien te dicte lo que tienes que hacer y no tengo que tomar responsabilidades y decisiones. Pero la Torah nos pide que seamos responsables de nuestras acciones y no le podemos echar la culpa a nadie y decir, él me dijo, decir, si tú entendías que eso no es correcto, no hay que alguien te dijo, o no hagas esto por el futuro. Eso está terminantemente prohibido de decir, no compres esto, no vayas allá, no hagas esto, porque eso es creer en cosas que no. Nosotros hacemos tamim tiem Hashem lo queja, comportarnos con inocencia, con integridad ante Dios, pidiéndole a Él, confiando en Él, y ahí vamos a ver cómo Dios nos va a responder y nos va a mandar todas las bendiciones. Tiempo, bien, fuerte. Bueno, se nos va agotando el tiempo de la entrevista totalmente en vivo con el Jajam Abraham Tobal y tenemos la quinta pregunta ya lista para usted, Jajam. La palabra de moda ahorita en el Elul y en estos días es Teshuvah. Y Teshuvah a lo mejor puede tener como que sus dos partes, sus dos lados, el comenzar a superarse tanto personalmente como espiritualmente, comenzar a llevar a cabo actos positivos que no los hacías, pero también sobre todo Teshuvah es el arrepentimiento de actos negativos que ya tienes arraigados en tu vida, dejar de hacerlos. Ahora sí, quiero hacer Teshuvah, quiero, porque está de moda, porque viene Rosh Hashanah, porque de verdad tiene un sentido espiritual y a lo mejor mi alma lo pide y lo necesita. Pero, no me van a dejar mentir, a veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque la Torah está llena de leyes donde te dice, esto, no, lo otro, no, lo otro, tampoco. Todo no se puede. O sea, no se puede. Entonces, pues sí quiero, pero me cuesta un trabajo, es un sacrificio impresionante. ¿Y por qué, Jajam, abstenerme de tantos placeres que el mundo tiene que verdaderamente me hacen tener satisfacción, verdaderamente, no voy a decir me hacen estar feliz, pero sí me provocan una sensación de alegría? No estoy dispuesto a dejar todo eso atrás por avanzar. No se puede hacer Teshuvah, avanzar espiritual, estar cerca de Hashem y pues seguir pasándola súper. Bueno. ¿Sí o no? Ok. Bueno, también una pregunta muy importante y que hay un error muy grande. Ese error se oye muchísimo socialmente, el muy religioso, dice todo es haram, así es la palabra más común. Haram. Dice, hay que comer carbón y bueno, y desconectarse del mundo. No sé si habrá gente que se desconecte, pero la Torah no nos pide eso. Tenemos la gran ventaja y privilegio de ser judíos, de tener ese legado tan equilibrado, tan sabio de la Torah, que nos exige la Torah que seamos felices y que disfrutemos plenamente de la vida. No existe una religión que exija eso. Las ideas en general es decir, quieres acercarte a Dios en lo espiritual, tienes que desconectarte de todo lo mundano, me refiero de todos los placeres físicos, no van una con la otra, o espiritual o físico. La Torah nos enseña el equilibrio. Disfruta de todo lo físico con un límite y dándole el toque espiritual. ¿Para qué lo haces? Disfruta de la comida plenamente. Yo creo que lo dije en muchas ocasiones, una parte del Talmud que mucha gente desconoce, o por lo menos si lo diría que es una fuente de hedonismo y no del Talmud, que dice así, que una persona, Atid Adam Litenet Adin, va a dar cuentas ante Dios, así como Rosh Hashanah, Dios nos juzga. Después de los 120 años va a rendir cuentas de todo lo que pudo haber tenido, disfrutado de este mundo, de las comidas y todo, y no disfrutó. Obviamente estamos hablando de la forma permitida, las cosas como lo indica la Torah. Pero ¿qué quiere decir que va a rendir cuentas? Que Dios le va a reclamar. Yo creé un mundo maravilloso,
cree de todo, comidas, todo, para que lo disfrutes. Y quiero que lo disfrutes y seas feliz. El que haya límites, al contrario, nos da una calidad de vida superior. Estamos viendo lo que está pasando hoy en día con el libertinaje que hay. Se están desintegrando todas las familias, ya no hay valores, los jóvenes se ponen en peligro de pasarse de copas, drogas y demás, y a eso lo llamamos reventón y disfrutar. No, eso no es disfrutar, esas son las apariencias, ese brillo de colores de Las Vegas, y uno le entra al vicio y juega y pierde toda su fortuna y echa a perder a su familia, etc. Eso no es disfrutar, son apariencias que engañan. Justamente la Torah nos da la fórmula y no contradice, nos da la fórmula verdadera. Disfruta de la vida, de todo, comida, sexo, descanso, pasear, todos los placeres se puede hacer de la forma correcta y permitida. Entonces hay que quitarse la idea. En todo caso, tu pregunta sería la forma que vende el mundo la diversión. Me refiero, ¿cómo se exhibe? La disco con entrarle a muchas cosas, ¿no? El antro, ¿eh? Bueno, el antro. Ah, ok. Bueno. Digo, por si... No soy muy experto en las diferentes... No, yo tampoco, pero... Pero de todos modos, eso, ok, pasarse de copas, marearse un poquito, eso es diversión. No digo, uno puede ir a bailar, puede divertirse, pero simplemente créanme que Dios nos da los preceptos, Él no necesita nada de nosotros, no es por molestar, no es por ponernos límites, es al contrario, para nuestro beneficio. Si uno los ve más cerca, como lo típico del Shabbat, ¿no? Haram, prohibiciones, no puedo hacer nada, no puedo tomar el coche, no puedo tomar el celular. Yo digo al contrario, en vez de llamarlo está prohibido y prohibido, al contrario, yo les voy a decir algo como yo lo siento el Shabbat, que yo tengo permitido apagar el celular. En la semana no está permitido. Entonces yo lo tengo permitido en Shabbat que lo pueda apagar. Tengo permitido darme el lujo de desconectarme de WhatsApp y del mail, de responder. Tengo permitido convivir con mi familia y disfrutar. No es negativo, veámoslo así, al contrario, es la forma de disfrutar de la vida. Es falta de conocimiento. Vuelvo a repetir, sí sé y estoy consciente que hay gente, puede haber gente en algún lugar de Israel y todo, que pueden tal vez exagerar y decir, no puedo salir de este gueto y no voy a pasear y no hago nada. Eso no significa que así lo indique la Torah. No tomemos la Torah modelos de cómo la gente actúa. Vamos a aprenderla de la misma Torah, de las mismas fuentes. Es conocida también algo que lo digo muchísimo, pero es tan claro, un mensaje tan contundente, corroborando lo que estoy explicando, cuando habla la Torah del precepto del Nazir. Me queda un minuto. El precepto del Nazir, que significa que uno promete 30 días de no beber vino, y dice la Torá que al cabo de esos 30 días tenía que tener una ofrenda, un corbán, por lo que pecó sobre su cuerpo. Y preguntan, ¿cómo que pecó? ¿Hizo algo bueno? Dicen, sí, hizo algo bueno, pero también pecó que se prohibió 30 días tomar vino, obviamente con medida, y eso se considera pecado. A ver, ¿qué demuestra eso? Claramente, la Torá no quiere que te prohíbas cosas y no quieres que sufras. Si en Kippur, que es un día, el único día que sí es una limitación, que es ayunar, dice, es obligación comer vísperas de Kippur abundantemente para que uno sufra menos. Dice, es una reflexión, una expiación, ahí sí. El único día, 1000 reglas para amortiguar eso y para equilibrarlo, que no sea realmente un sufrimiento y que no ponga en lo más mínimo en riesgo la salud. Por eso todos sabemos que si se enfrenta a un riesgo la salud está primero. Entonces no va por ahí y tenemos que cambiar esa visión. Si hay mensajes como estos tan claros que la Torah te dice, disfruta, tienes que ser feliz, la mitzvah más importante, leímos la semana pasada, que el enojo de Dios, que leímos cosas muy fuertes, porque no serviste a Dios con alegría, con buen sentimiento, con corazón. Voy a decir, pero eso me limita de muchas cosas. Sí, es cierto, pero si lo haces con ese sentimiento de amor,
Es también uno se casa, me limita de 1000 mujeres del mundo, pero si estoy enamorado y me caso, lo hago con gusto y consciente, recibo esa limitación para mi beneficio. Entonces eso no contradice. Tiempo. Fuerte el aplauso para el Jajam. La verdad que hasta ahora llevamos 5 preguntas, 5 respuestas majestuosas verdaderamente, pero esta también increíble porque depende del enfoque cómo lo veas, ¿no? Cómo ves la vida. No es lo mismo libertinaje que libertad, en pocas palabras. Jajam, ¿está agarrado para la pregunta 6? A ver. Aguas, Ahí le voy. A ver. Ya entendimos perfectamente que se puede disfrutar de este mundo y vivir con Torah al mismo tiempo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, al contrario, son paralelas. Vivir con Torah, eso es libertad y eso es disfrutar. Bueno, nos fascinó esta respuesta que depende del enfoque y se puede vivir con Torah y se puede vivir con placeres mundanos y materiales permitidos, etc. La pregunta es, ok, ya voy a vivir con Torah, voy a hacer lo que la Torah me dice, voy a comer matzah en Pesach, voy a ayunar en Kippur, voy a cuidar Shabbat, voy a cuidar Yom Tov, etc. Y bueno, también está escrito en la Torah que después de 120 años se te va a recompensar impresionantemente, porque este mundo solamente es el pasillo para llegar al palacio, que es la vida eterna. Todo lo que conocemos y todo lo que ustedes saben. La pregunta para ustedes también, ¿vale la pena? ¿Quién dijo que es verdad? Shema. Shema. Okay. No me vean feo, O sea, yo... Se vale totalmente. Bueno, es una pregunta que todos nos tenemos que hacer porque tenemos que tener convicción en lo que hacemos. Pero cuando nos hacemos una pregunta tan importante, tan fundamental, existencial es esa pregunta, porque es encontrar un sentido a la vida, tenemos que tomarnos la molestia de buscar la respuesta. Lo que no se vale es hacer la pregunta, lanzarla y decir como no sé, entonces lo dejo ahí. Bueno, estás jugándote tu vida, investiga, busca respuestas, y sí las hay. Créanme que obviamente en 6 minutos no les voy a poder traer todas las pruebas, pero desde la lógica elemental a que existe un Dios, y si existe un Dios que creó el mundo, tuvo que darle un sentido, y si le dio un sentido no es simplemente comer, beber, el círculo vicioso y después un desperdicio, ¿no?, de todo lo que comió en la vida y ahí se acaba y se lo comen los gusanos, es lógico, pero que existe Dios, un poquito. Le voy a traer rápido 2 ejemplos así muy rápido de reflexión. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Que fue la explosión, el Big Bang o la evolución. Sí, no existe, sí. Entonces. O el Big Bang, o una evolución. El mono. Es un detallito así, entre millones que podemos traer de ejemplo. Nace un bebé, lo maravilloso del nacimiento, tiene todo el cuerpo completo, menos una cosa, no tiene dientes. ¿Por qué? Para que no lastime a su mamá. Pero esa casualidad de evolución que se acomodó, dice, ay, mejor que no tenga, así casualmente, sin eso, para que no lastime a su mamá. Digo, la explosión así lo pensó, lo programó, por decir. O justo, digo, se le fue, justo los ojos podían estar en los pies, en la planta de los pies, y los dientes en otro lugar, pero justo en su lugar perfecto, por decirlo, ¿no? Digo, el sentido común me dice eso. Por otra parte, el año pasado justamente hablé también con pruebas científicas, pero claras, y es una cantidad de pruebas de la existencia del alma, que hay vida después de la vida. Lo mismo, la mayoría se pregunta quién regresó para contarlo. Se quedan con la pregunta como la que hizo ahorita Jean Raúl, pero no buscan respuestas, y todos los testimonios, investigaciones que lo demuestran de forma racional. No estoy hablando ahorita de fe. Como dije, el sentido común nos dice que así como el bebé se está preparando, el feto, el proceso para un objetivo, no va a ser cuando ya está listo se va a morir, no tendría sentido que lo haya programado así. También nosotros nos desarrollamos desde pequeño, vamos aprendiendo todo, y así después acabamos, ya estamos listos y ahí se acaba, no tendría sentido. Pero hay pruebas concretas, de veras casos irrefutables que los mismos científicos dijeron, no puede ser,
murió clínicamente, supo lo que pasó a su alrededor, etc. No quiero entrar en el tema, pero lo que sí quiero es un argumento determinante. Vamos a hablar con lógica total, sin entrar ni en las pruebas, aunque eso es lógica, porque eso nos demuestra, como dije, el análisis también, pero hay lo que se llama el argumento de la apuesta de Pascal. Pascal fue un filósofo que dice lo siguiente: ok, vamos a ver las posibilidades. Dios no lo quiera, bueno, no cabe decir. Me salió el término normal, ¿no? Que el más ateo dice gracias a Dios que soy ateo, ¿no? Dije Dios no lo quiera, pero vamos a poner dos posibilidades. No existe Dios, no hay vida después de la vida, no existe nada, o sí existe. Si yo me comporto dándole un sentido a mi vida, que de eso dependería toda mi eternidad, billones de años, ok, y realmente no existe, no perdí ni gané, como dijimos antes, porque igual no estoy sacrificando un poquito de esfuerzo, sí, en algún viaje que esto no puedo comer, ok, hice un poquito de esfuerzo, pero igual disfruté de la vida, igual comí, y no perdí nada. Pero si sí existe, y que no es el 50%, sí es 50%, no. Digo, de lógica, de pruebas, yo diría el 100%, pero si no quieren, vamos a tomar un 70-80%. Jugarme toda mi eternidad, que como dije, que hay mucho más probabilidades que sea, por decir tal vez no, y no me molesta mucho, no voy a actuar, no voy a darle sentido a mi vida, y puedo arrepentirme llegando al cielo y viendo que toda mi eternidad dependía de eso. Esa es la apuesta de Pascal, ese es el argumento de decir no seas tonto. Dice, si tienes, y además, en el caso que sí, estaría invirtiendo unos años, no llegamos al 0.00001%. 100 años, vamos a hablar de larga vida, 100 años frente a la eternidad, no llega ni a eso. Entonces no vale la pena arriesgarse, invertir ese 0,1% por toda una eternidad, por lógica simple. No, ya no estoy hablando al creyente, incluso a tu pregunta que me dices, que no sé que es cierto, tal vez no sabes, pero seamos inteligentes, y de veras eso es algo absoluto. Aquí sí no hay refutación a eso. Ya no estoy discutiendo si las pruebas son... yo personalmente tuve una experiencia, que lo conté en ocasiones, con mi papá, que estoy seguro que él existe, me refiero a que falleció, pero dejemos eso. Y como dije, miles de testimonios y casos, y aparte la prueba de la existencia de la Torá. La Torá se puede demostrar su veracidad con pruebas concretas, datos, información, profecías. No es el tema, pero tengamos esta apuesta de Pascal, sí, de un filósofo, que tenemos que usar la lógica y tenerlo presente. Nadie podría refutar esto, y eso sí lo tenemos que tener muy, pero muy presente, que vale la pena. Si le agregamos la respuesta anterior, que al contrario, no nada más que nos estamos sacrificando, estamos adquiriendo calidad de vida. Dice, porque al final son resultados que voy a tener satisfacción de mis hijos, de la familia, vivir con paz, con armonía, con tranquilidad, cuidar mi salud, etc. Y además me gano toda la eternidad. Tiempo, fuerte el aplauso. Me encantó el argumento de este muchacho Pascual, muy bueno. Pero no, la verdad, una respuesta verdaderamente maravillosa, con mucha lógica, porque es más allá de cuestión de fe, es una cuestión de lógica. Sabemos que la Torá existe, que Dios existe, que esto es lo real y lo verdadero. Vámonos a la séptima y última pregunta, y a lo mejor la más polémica de todas, y tenemos que entender y reconocer que esto es una realidad, Jajam. Pues sí, prometieron picante, ¿no? A ver sí, si sí. ¿Han estado tranquilas? No. Ok. Vamos a ponerle un poco más de picante a la séptima pregunta. ¿Qué opinión le merece a usted, Jajam, el tema que se está viviendo hoy en día, que no hay que
no hay que ser inocentes, es la realidad, es la verdad, estamos viviendo con eso. A lo mejor en México no se vive tanto, pero en otras partes del mundo sí, y me atrevo a decir particularmente en Eretz Israel, donde se viven dos polos opuestos en el judaísmo. La parte ortodoxa versus la parte no ortodoxa. Esa parte de, a lo mejor, que los no ortodoxos dicen, no, ustedes son unos fanáticos, ustedes se creen, no sé qué, y los ortodoxos critican y culpan a los no ortodoxos por no hacer la Torah y las mitzvot y por tener al mundo como lo tienen. ¿Qué onda con este pleito? Todos somos hijos de Hashem. ¿O Hashem está verdaderamente más contento con los religiosos que con los no religiosos? ¿Es verdad esto? ¿Qué opinión le merece este pleito grande que existe hoy en día entre los religiosos y los no religiosos? Bueno, realmente sí es una pregunta muy polémica, y en 7 minutos voy a tratar nada más de dar un mensaje, y vuelvo a repetir, ninguna de las preguntas la completé, pero di ideas sobre todas. Ese es un tema también muy para analizarlo muy a fondo. La verdad que lamentablemente lo que está pasando en el mundo en ese tema es penoso y triste, y no se lleva acorde a los principios y valores de la Torah. Bien, en primer lugar, eso de definir o dar título de religioso, no religioso, más ortodoxo, ultra ortodoxo, es muy relativo, es un título social, no es un título verdadero ante los ojos de Dios. El único que puede dar esas categorías es Dios, y justamente en Rosh Hashanah, el Maimónides, basado en el Talmud, cuando habla del juicio de Rosh Hashanah, que todos pasan, que vinieron frente a Dios uno por uno, Dios los juzga, y analiza, por decir, hacer una báscula, méritos, etcétera, errores. Dice el Maimónides, no llegues a confundirte y creer que Dios toma en cuenta cantidad de acciones, que si de acciones buenas o de errores. No va por cantidad, va por calidad, que Dios solamente Él la sabe sopesar, Él sabe calcular la calidad. Y dice así el Maimónides, puede haber un precepto que una persona cumpla que valga por 1000 que otro cumpla, y puede ser un error que valga por 1000 del otro. En pocas palabras, se lo voy a poner de la siguiente manera: si yo creería que me puedo medir con otro y decir yo soy superior, yo cumplo muchos preceptos y el otro no cumple, entonces solamente soy más religioso, superior. Y viceversa, decir yo cometí, por decir, en el mes pasado cumplí 1000 preceptos y cometí 10 errores. Y el otro al revés, cometió 1000 errores y cumplió 10 preceptos. Le digo, le llevo ventaja por los dos lados. Puede ser que ante los ojos de Dios esos 10 méritos, preceptos que el otro cumplió valen más que los 1000 que yo hice. Tal vez no los hice rutinariamente, sin sacrificio, sin esfuerzo. Y viceversa, los 10 que yo cometí con alevosía y ventaja fueron más graves que el otro que no sabía, que no fue educado de esa manera, etc. Entonces no podemos, yo uso un término personal, que la gente cree que tiene un religiómetro para medir el nivel. No existe, Dios lo tiene solamente. Pero aunque lo tuviese, a nadie le da derecho ni a hacer sentir mal al otro, ni a sentirse superior, ni a discriminar, ni a faltar respeto. El concepto de amar al pueblo de Israel es amar a todo el pueblo. Somos todos hijos de Dios, y lo que más hace enojar a Dios, como a los papás nos hace enojar cuando alguien le hace algo a nuestros hijos, nos duele más que si a nosotros mismos, también a Dios le duele más que si le faltamos a Él, cuando nos faltamos entre nosotros y uno humilla al otro y uno hace sentir mal o aleja. Incluso hay una mitzvah de la Torah que es ojeach tojiach et amiteja, que cuando alguien ve al otro que comete un error, tiene una obligación de reprocharlo para acercarlo, pero dice la pasuk velot tisa alav het, y no cargues un pecado, explica el Talmud. Cuando lo haces, cuando le llamas la atención, no cargues un pecado. Si lo vas a avergonzar, humillar o hacer sentir mal, en vez de cumplir ese precepto, estás haciendo un pecado que lo estás haciendo sentir mal. Sí tenemos esa responsabilidad colectiva de acercar a los demás a la religión, porque es algo bueno, y explicarles los valores y demás, pero sin hacer sentir de menos y sin humillar. Si eso sucede, no significa que esté correcto. Me refiero, estamos hablando lo que la Torah nos enseña
los valores es de respeto, y menos si uno por tener barba o por tener kipá se va a sentir superior, está usando algo positivo para hacer algo totalmente. La soberbia, el sentirse más, es lo más condenado que puede haber en la Torah. Yo les quiero dar un consejo. El tiempo, ahora sí, apremia. Apremia, y tenemos que aprender de esto. Es una lección para mí, cómo pasan los segundos y cómo se va la vida y cómo hay que aprovechar el valor que tiene. Ok, el consejo es que muchas veces esas impresiones, cuando uno ve a veces gente así que el otro humilló, aventó piedras, etcétera, ¿no? Políticas y sentir mal, a veces la reacción es: mira, los religiosos son así y por lo tanto la religión es negativa. No confundamos. La religión, y no lo digo, la religión no necesita que yo la defienda, ni Dios ni religión, porque los valores y la sabiduría que tiene no necesitan abogados. Pero no hay algo más precioso, más perfecto, más equilibrado, con más sabiduría que los valores que Dios nos da. El creador del mundo, el que sabe perfectamente cómo utilizarlo, nos da esa indicación. Si vemos gente religiosa que se comporta negativamente, no tiene la culpa la religión y no le echemos la culpa. Y no nos alejemos por eso de la religión. Mejor vamos a comportarnos bien, como debe ser. Si el otro, mira, muy religioso y está estafando a todo el mundo en el centro, la pregunta está mal, no es muy religioso, está estafando. Si está estafando es porque no es suficientemente religioso. La Torah te dice no robar y ser íntegro y demás. Entonces es al revés, la pregunta está mal formulada. Uno se pregunta, ¿cómo tan religioso? ¿Qué lo hace muy religioso? ¿La kipá o el hábito no hace al monje? No, la vestimenta no lo hace la persona, lo hace sus acciones. Entonces es al revés, no aspires. ¿Tú te enojas porque él es muy religioso? Sí, obviamente que eso es Hilul Hashem, es profanar el nombre de Dios, y es muy negativo. Una persona religiosa tiene más responsabilidad, pero eso no es un justificativo por decir, porque ellos son así, entonces yo me alejo de la religión. Al contrario, tú acércate de la forma correcta, no estafando y no haciendo lo que realmente la Torah te enseña, y uno va a sentir realmente el privilegio, la satisfacción que eso nos da de llevar los preceptos de la Torah. Son justamente, como conclusión de todo lo que estuvimos viendo, analicen. Creo que las preguntas fueron limitadas, pero hay respuestas mucho más profundas. Pero al final llega Rosh Hashanah, y cuando nos superamos y mejoramos nuestras acciones, es nuestro beneficio, tanto en este mundo como en toda la eternidad, como dije, y es algo que vale realmente la pena. Okay. Tiempo. Muchas gracias, Jajam, y esta última respuesta verdaderamente increíble. Todos somos hijos de Hashem, y Hashem lo que más quiere es que estemos juntos, unidos. No hay argumento ni justificación alguna para faltarnos al respeto, ¿no? Esa es la realidad. Jajam, de verdad, me pongo de pie delante de un fuerte aplauso al Jajam Abraham Tobal. La gente se lo reconoce, y la verdad yo nada más quiero terminar esta actividad, esta entrevista totalmente en vivo, agradeciéndole nuevamente por estar aquí con nosotros, y de verdad que es un placer, particularmente para mí, trabajar en el grupo de Jajamim que usted lidera. Es un placer verdadero día con día convivir con usted, como dije al principio, con esa calidad humana, con esos conocimientos. En serio, soy un afortunado, y la comunidad Montesinai en general es afortunada al 100% por tener un rabino principal como lo es el Jajam Abraham Tobal. Muchas gracias, que Hashem lo bendiga y le mande fuerza para seguir en este trabajo tan maravilloso que hace. Aprovechar que no me están cobrando ahorita con los segundos. Bueno, primero agradecer a Raúl también, como todos vemos, así como está diciendo, y es verdad, su carisma, y gracias a Dios usar ese carisma positivamente, acercar a tantos jóvenes semana tras semana, y agradecer al Talmud Torah Montesinai, que todos tenemos que estar muy orgullosos de verdad del nivel que tiene Talmud Torah Montesinai. Está por ahí Jacobo Mizrahi, que lo preside y día y noche. Fuerte el aplauso. Jack Sazón, que de fuerte veras, el aplauso. Incansable en todas estas actividades, y todos, no quiero omitir a nadie, porque la verdad es un mérito tan grande. Noche tras noche este lugar está lleno, la gente sedienta, pero también porque recibe
cuando puede saciar la sed, o si no, se quedaría sedienta. Cuando uno viene y ve que se llena con lo que recibe, sigue viniendo. Entonces, y felicito obviamente a todos ustedes por estar aquí con esa demostración de querer superarse y de querer aprender. Muchas gracias, muchas felicidades, gracias por venir, que tengan un año maravilloso, que Hashem los bendiga, y a ustedes, querida audiencia de tutorah.tv, yo me despido no sin antes recordarles que yo soy Raúl Askenazi. Nos escuchamos y nos vemos la próxima. Muchas gracias.